Muy buenos días a todos. La verdad que el principal enemigo nuestro el día de hoy es el tiempo, pero bueno, hay que agradecerle a Dios poder compartir con todos ustedes, así que muy agradecido también por que me presten atención en estos breves minutos que vamos a tener, pero vamos a tratar de compartirles un tema que está en auge y que gracias a Dios todos estamos enfocados en esto. Así que les vamos a presentar lo que es el engorde de bovinos aplicando la ganadería regenerativa. Bueno, haciendo un recorderis, si avanzamos por favor, queremos hacerle un homenaje también a don Milton Torres, gran amigo. Aquí está John Milton. No podía avanzar sin poder darle estas palabras. Hace, calculo yo, alrededor de 30 años estábamos aquí también en esta misma sala. No sé si John Milton se acuerda, pero se organizó un gran evento que estaba Juan Pablo Grijalva y Galo Isurieta al mando de eso. Ellos eran subsecretarios. Tu papá también estaba aquí y bueno, veníamos siempre a la feria era aquí al frente. Recuerdo también que en esa época don Milton me hacía tomar fotos con los toros Brahma que eran de este porte y me decían, mira, son más altos que tú, me decía don Milton. Bueno, eso como anécdota no podía dejar de tomarlo en cuenta, ¿no? Pero bueno, asimismo, muchos años en ganadería, con muchos errores, equivocaciones, con muchos elefantes muertos. Algunos me entenderán de qué se trata ese tema, si no me lo preguntan después. Y bastantes elefantes muertos. Pero bueno, en todo caso, yo me voy diciendo para ir avanzando, porfa. Vamos a avanzar, sí, ahora sí, comencemos. En base a este señor André Marcel Bazin, que desde 1960 comienza a investigar las 4 leyes universales del pastoreo, aparecen muchas técnicas de pastoreo que se llaman PRB, que es pastoreo racional Bazin, está el PUAT, que es pastoreo de ultra alta densidad, el PRI, que lo manejan en Argentina, que se llamaba el pastoreo rotacional intensivo, pastoreo tecnificado en México. Bueno, mucho de esto se dio en esos años, pero no teníamos el internet y no se difundió. Yo comencé a conocer de esto apenas en el 2007, conversábamos anoche con Débora, que apareció la página en Gormix, muchos de ustedes se acuerdan, y ahí comenzamos a conectarnos con el mundo virtual de la ganadería en Latinoamérica, ¿no? Y comenzamos a ver a Michael Rúa, que nos presentaba, adelante por favor, si vamos viendo, a Nilo Romero, al siguiente por favor, Luis Carlos Piñeiro, brasileros que estuvieron en estos temas, pero que por muchos años trabajaron. Por falta de comunicación posiblemente no se dio a conocer, ni siquiera en las universidades, donde soy parte de ellas, tengo 20 años en la docencia y también nos hemos equivocado ahí. Tenemos que, gracias a Dios, aquí el viceministro también está desde la escuela trabajando para que el nuevo pénsul de escolar y colegial, está trabajando con la ministra de Educación, se cambie el pénsul y vuelva a haber escuelas agrícolas, colegios agropecuarios que nos puedan servir a futuro. Así que los felicitamos por eso, mi estimado vice. Es un gran trabajo, desde ahí debe partir. Y con enfoque regenerativo, ya vamos a ver, eso sería lo ideal. Bueno, entonces Luis Carlos Piñeiro fue el que más desarrolló estos temas, indudablemente. Avancemos, por favor. Edgardo Vanoni en Argentina, que lo deben conocer las compañeras argentinas, también trabajó mucho junto con, avancemos, con Arnold Klocker en Chile. Alan Savory, nuestro principal referente. Si ustedes ven el video de él que se llama el reverdecer de los desiertos, ahí encontrarán por qué lo de los elefantes. Es un video que está en YouTube y lo pueden ver desde 21 minutos fácilmente. Avancemos. Bueno, hay que concretar qué es ganadería regenerativa básicamente. Y podemos decir que ganadería regenerativa es, como su nombre lo dice, regenerar el suelo luego del maltrato que le hemos hecho todos, porque creo que nadie se salva, tal vez los nuevos que vuelvan a salir. Todos hemos maltratado el suelo en alguna forma. Ya vamos a ver por qué principalmente. En primer lugar, por deforestación. Lastimosamente aquí sí nos acusan a los ganaderos de haber hecho esto, pero antes de haber llegado a la ganadería, a esa tierra, pasaron los madereros, pasaron los mineros, los agricultores, posiblemente cultivos ilícitos. Entonces todos ellos pasaron en la deforestación. Las quemas indiscriminadas en nuestra provincia, en Manabí, que muchos conocen, en la época de noviembre y diciembre, es una quema total.
Eso tenemos que comenzar a revertirlo un poco, y eso ha causado mucho daño al suelo, en los microorganismos del suelo. Los agrotóxicos, coincidimos mucho con el doctor Yumbo de que no se deben utilizar agrotóxicos. Hay nuevas alternativas. Arados y maquinaria pesada. Este es un tema muy controversial. Yo lo leía en los años 90, las revistas argentinas, Infortambo, me acuerdo, Chacra, donde hablaban de cero labranza. Posiblemente no lo teníamos claro en ese momento. Pero ya sabemos que si nosotros utilizamos arados y maquinarias de este tipo, nosotros eliminamos las micorrizas y las glomalinas que hacen simbiosis con las raíces. Las raíces y sirven de enlace entre los nutrientes del suelo y las raíces. Estos nutrientes necesitan a los microorganismos en el suelo. Si nosotros aplicamos las técnicas anteriormente vistas, vamos a tener muchos problemas. Los fertilizantes químicos es un tema clave, y aquí tenemos que ser claros. Si bien es cierto, a veces nos toca pensar como técnicos, como profesionales, como productores, y bueno, ahora estamos en un cargo político, mejor no vamos a hablar de ese tema. Después lo podemos conversar del tema de los fertilizantes químicos. Esto sí es un problema de todos. Esto sí es un problema de todos, y es el pastoreo tradicional selectivo. Y lastimosamente muchos lo practicamos y se lo sigue practicando. Ustedes pueden ver en la imagen una tierra erosionada, un solo animal que es incluso adaptado a condiciones difíciles, pero en baja condición corporal, sin nada de árboles. Esa es nuestra realidad en la época seca. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Mucho terreno para poco ganado. ¿Y eso qué nos lleva? Ahí sí logramos un desierto como esto. ¿Por qué básicamente? Porque no hemos utilizado el raciocinio. Acuérdense que el pastoreo racional Boazán es un pastoreo racional, diferente a lo que es el pastaje. ¿Qué es el pastaje? El pastaje es simplemente el consumo de hierba de los animales en el África, en los páramos, en las grandes planicies. Pero cuando se aplica el término racional, es que va el raciocinio del hombre, y ahí aparecen las 4 leyes universales del pastoreo. Avancemos entonces. Entonces la ganadería regenerativa, ¿qué es lo que busca? Recomponer todos esos errores que hemos hecho en los últimos 100 años, aplicando algunas técnicas que ya las vamos a ver. Incorporación de árboles en praderas. Eso es fundamental porque nosotros en todo el Ecuador, sobre todo en Manabí, en el oriente también, ¿qué es lo que hacemos? Eliminar todos los árboles. ¿Por qué eliminamos todos los árboles? Porque se cree que donde hay árboles no crece el pasto. Y eso es mentira. La sombra al 50% puede haber la mayor cantidad de pasto y de la mejor calidad, siempre y cuando tenemos el 50% de sombra. Claro, en la parte más tropical. Entonces, como hay pocos árboles en un solo potrero, cuando había mucho sol, las vacas obviamente se iban a ese lugar. Y entonces de esa forma no dejaban crecer nada de pasto. ¿Correcto? El silvopastoreo es otra opción. Avancemos, por favor. Aquí podemos desarrollar arquitecturas silvopastoriles, que hoy día no tenemos tiempo para verlo. La agroforestería sintrópica también es otra opción que se practica mucho en Brasil. Necesitamos hacer alto impacto animal en pastoreo racional Boazán. Vean ustedes la condición corporal de estos animales y en poco espacio. Esto es en México, sí. Lo ideal es utilizar cercas eléctricas móviles, y este tipo de pastoreo, de silvopastoreo, vean, se siembran los árboles y están las cercas eléctricas, pero tenemos que avanzar rápidamente. Dele, por favor. Utilizamos estos microorganismos de montaña también como reemplazos de los fertilizantes químicos. Avancemos, por favor. Biofertilizantes. Azola navaena también. Las leyes universales del pastoreo se las recomiendo que la vean en nuestro canal de YouTube, que se llama Ganadería Tropical Paso a Paso, porque vamos a ver solo la tercera ley con detalle. La primera ley es la ley del reposo, que hay que descansar, obviamente, como lo dijo el doctor Yumbo. La segunda ley es la ley de la ocupación. Y la tercera ley, en esta sí me voy a concentrar y aprovechar estos 5 minutos para explicar de qué se trata esta tercera ley y cómo la podemos aplicar. Esta ley, un poquito hacia atrás, por favor. Esta ley dice que es necesario
ayudar a los animales de mayores exigencias alimenticias para que puedan cosechar la mayor cantidad de pasto y que éste sea de la mejor calidad posible. ¿Cómo lo vamos a explicar esto? Avancemos, por favor. Hay animales que tienen mayores exigencias. ¿Y cuáles son estos animales? Las vacas en primer tercio de lactancia y un mes antes del parto, también posiblemente. Novillos listos para faenar. Son los que más necesidades nutricionales tienen porque los frigoríficos exigen que tengan grasa externa para que no se deshidraten una vez que los congelan. El marmoleo es algo diferente. Ya vamos a hablar más tarde, de escuchar el tema del sabor de la carne en la charla de Ángel y todo eso. Pero acá por el momento lo que preferimos es terneza, y ustedes lo saben. Tenemos que buscar eso. Entonces, los novillos listos para faenar son de bastantes exigencias alimenticias. Lo mismo que terneros y terneras. Los de menores exigencias son las vacas preñadas entre 3 y 7 meses, novillos antes de entrar al engorde final y otras especies de ovinos, caprinos, equinos que pueden trabajar en estos sistemas. Avancemos, no pongamos este ejemplo que estamos más para la carne. Siga, por favor. Ya, aquí nos vamos a concentrar. Aquí quiero aprovechar porque esto tiene que quedar muy claro, este sistema y a qué nos referimos. ¿Por qué son los animales de mayores exigencias alimenticias? ¿Por qué deben consumirlo mejor? Y aquí nosotros vemos un ejemplo de un trabajo que hizo Luis Carlos Piñeiros en Brasil. ¿De qué se trata ese ejemplo? Ese es un pasto cualquiera, puede ser Benicetum, puede ser Brachiaria, puede ser Tifton, Tanzania, Mombasa, cualquiera de estos pastos. Como ustedes pueden ver, se divide en 3 partes, la parte alta, la parte media y la parte baja. Cuando se hizo este experimento, los animales, los novillos que consumían la parte alta del pasto, ganaban 1.200 gramos al día y las vacas producían 20 litros de leche. Cuando se consumieron la parte media, los novillos ganaban 700 gramos al día y las vacas producían 8 litros de leche. Cuando consumían la parte baja, los novillos ganaban 200 gramos al día y las vacas producían 4 litros de leche. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Que los animales que están listos 90 días para salir hagan el despunte, es decir, que el 30% de ellos de un lote, de acuerdo a su cupo que tengan, vayan a despuntar y vayan a consumir la parte alta del pasto. Y aquí vamos a tocar un tema importante. No veo factible que aquí en la zona de Santo Domingo se haga feedlot o encierros, teniendo las mejores condiciones posiblemente del mundo, porque aquí hay buen clima. Vean el resplandor que está saliendo. Hay buena humedad, tiene entre 3.000 y 4.000 milímetros. Y están en el corazón del país. Entonces se dan condiciones espectaculares para aprovechar y que los animales tengan bienestar animal, que ya nos va a hablar John Milton de eso, y que ellos puedan consumir la mejor calidad de pasto y puedan tener una gran producción. Y aparte de eso, se puede suplementar dentro de los mismos potreros. Ya lo vamos a ver. Así que vamos viendo algunas imágenes. La cuarta ley es de rendimientos regulares, que no alcanzamos a explicarla. Avancemos, por favor. Este es el engorde de novillos en ganadería. Este es lo normal. No es en ganadería regenerativa, pero se puede suplementar en pasto. Esto es lo que... Vean ese hacinamiento. Eso no es bienestar animal. Incluso ustedes vieron un video hace un par de meses donde en un feedlot se murieron cerca de, creo que 8.000, 10.000 animales angus. No sé si lo vieron. Pero bueno, la idea es que haya feedlot sostenibles, como el feedlot de la familia Fernández, de don Eugenio Fernández, que aquí está Leandro, que es el administrador de ese proyecto y que está caminando hacia la sostenibilidad. Es decir, que en algún momento pueda consumir los animales, estando en potrero, la parte superior del pasto, y se pueda suplementar con alimentos que no vengan de semillas transgénicas o de soya y maíz, que son considerados productos con alto impacto ambiental porque utilizan fertilizantes químicos, agrotóxicos y otras cosas más, ¿no? Avancemos, por favor. Estas son las instalaciones del feedlot, almacenamiento de granos. Ahí están los niveles de marmoleo. Nosotros generalmente con carnes cebuinas tenemos carnes muy magras, pero cada vez conocemos un poco más de calidad de carne y buscamos animales con más terneza y marmoleo en algún momento.
¿Qué es bienestar animal? Se resume en eso, que haya sombra, forraje y agua. Ahí tenemos, así debe ser un potrero de ganadería regenerativa, que tenga las tres cosas. Eso es lo principal. Esto de aquí, esta por favor. Entonces se puede suplementar en potreros. Es decir, cualquiera de los insumos que hay acá. Acá tenemos el palmiste, tenemos el lodo de palma, tenemos la cáscara de maracuyá, que la compañera nos contaba ayer de un engorde fantástico con cáscara de maracuyá. Todos los insumos, mejor si son de la propia finca, se pueden dar en el potrero teniendo bienestar animal. O la pradera polifítica, es decir, cientos de variedades de pasto en la misma pradera. Estas son las recomendaciones finales. Biotipo ideal, eso es fundamental. Ahí vemos un animal, planificación forrajera. Ahí está la alimentación a campo, de esa forma se puede hacer sin inconvenientes. Bajo la cuerda de alambre también se puede sembrar arbustos de ramoneo. Bueno, y la forma de hacerlo con cerca eléctrica móvil también. Si bien es cierto que Luis Carlos Piñeiro nos enseñó a hacer el pastoreo PRB, que si no se hacía con 2 hilos de alambre fijo, mínimo 62 potreros, le decían PRBcito. No estamos de acuerdo con esa forma de pensar ahora por el gran costo y el gran mantenimiento. Esto es sencillo. De esta forma se puede hacer con cercas eléctricas móviles, trabajar muy bien y hacer una planificación forrajera adecuada. Bueno, les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y bueno, podremos conversar después alguna duda que tengan. Si tienen una pregunta, adelante. Muchas gracias. En este momento abrimos espacio para que puedan presentar sus inquietudes. Porque la teoría está muy bien. Y claro, y el primer mes, cuando digo yo, justamente estará John Milton, están todos los ganaderos que están ahí al pie del cañón, y les dices a la gente, sí, ¿lo entiendes? Sí, lo entiendo. Desapareces y la ruina. Esa es una, y creo que ahí hay que motivar, y creo que deberíamos trabajar mucho en ese aspecto. De trabajar muchísimo y culturizar a la gente en estos métodos, porque realmente hay veces que de qué nos sirve si nosotros lo recibimos, pero si ellos no saben hacerlo. Que el día de mañana son ellos los que lo tienen que hacer, y eso va a pasar también con el tema de la carne, de los cortes. Hay que estar apasionados para hacerlo. Efectivamente. Y luego otra cosa que luego ya, cuando no te robo más tiempo, el tema de la carne. Muchas veces no tenemos que estar asustados con el tema de la carne, ¿no? La gente queremos un monotema, queremos una monocarne que se coma la misma tipo de carne con el mismo sabor en todo el mundo. Y yo pongo un ejemplo, la carne es como el vino. No podemos estar en Francia y tomar un Malbec argentino. No podemos estar en Ecuador y tener el mejor Cabernet Sauvignon. Cada región y cada país debe concentrarse en hacerlo mejor con lo que tenga. Porque es que si no vamos a tener que hacerlo feedlot. Si hacemos feedlot luego no, le damos grano, le damos claro, como en Estados Unidos, copiamos un modelo de Estados Unidos pero que no es viable en Ecuador. De acuerdo. Y eso es como el vino. Yo creo y me parece genial tu charla, y creo que hay que saber que si la carne de Ecuador no tiene mucha grasa infiltrada, pues tenemos que defender lo que hay, pero seguramente que tenga diferentes sabores, diferentes aromas y diferentes cosas que se puedan apreciar tanto como en el vino de un país y de otro. Así es, muchas gracias. Y sobre todo que se consuma a término medio o blue, ¿verdad? Porque el mayor error que tenemos es que todo el esfuerzo que hace el ganadero de portar genética, de criarlo de la mejor forma, y llegan al restaurante y dicen término completo, fatal. Así que recomendable, sobre todo para las mujeres, bueno, que se están riendo, ya veo que es así. Así que término medio o un cuarto es lo ideal. Bueno, muchas gracias. Y en honor al tiempo me despido, ¿no? Muchísimas gracias.